la CELAC. Todo bien o todo mal. Mi idea es un desorden internacional. Desorden. Desorden internacional. En UTE queremos reconocer a esas personas que con su energía hacen grande a nuestro país. A los anfitriones que ponen la casa para las juntadas y después nadie levanta ni un plato. A esos optimistas del tiempo que ante cualquier pronóstico la van igual. A esas personas generosas de alma que dejan que todos se bañen primero. A los que sufren el síndrome de la sábana corta, pero siempre corta para el mismo lado. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía. Buenas. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvimos. Hemos vuelto. Hemos volvido. Ya no hablamos como chimango. Nunca hablamos como chilangos. Estábamos solo en hora chilanga. Yo los escuché, sí, se les pega el acento rápido. Bueno, Es solo para que nos entiendan. Tengo un cacho de la cara cortada. Claro, güey. ¿Cómo están? Muy ¿Vieron nuestro nuevo PNT de UTE? Tenemos un PNT. Tenemos un PNT. ¿Hacemos tele ahora? Hacemos ¿Tenemos publicidad? casi tele. ¿Ustedes sabían que con el plan redondo de UTE recibís entre 2.500 y 5.000 pesos de bonificación en tu próxima factura con la compra de electrodomésticos eficientes incluidos en el plan? Y se pueden informar más de cuáles son estos electrodomésticos en www.ute.com.uy. Tenemos estética nueva, zócalos. Miren lo que son esos fondo. zócalos, están divinos. Gracias, Telemundo, Nau. un poroto. ¿Verdad? Un saludo a los controles con Jessy, con Nahue y con Chucky ahí atrás. Los extrañamos a un montón. Yo le quiero mandar un beso a mi padrino que se jubiló ayer. A quien Una pudiera. despedida emotiva. Qué Él momento no creo que tuviese. Capaz que sí, gratificante. pero bien. Como está escuchando, mirando. Quien Felicitaciones. pudiera. Mirá, el mapa se dio vuelta. Les hinché las bolas con esto. Yo les agradezco de corazón. Me estaba poniendo un poquito mal. Bueno, hoy, compañeris, tenemos tremendo programón. Más allá de que volvimos, ya no estamos en hora chilanga, un poquito, más o menos. Esto de la resaca de los chetos, ¿viste? El jet lag y qué sé yo. Pero hoy les vamos a contar sobre las elecciones en Bolivia, Exactamente. sobre Gaza y vamos a hablar, como estábamos en hora chilanga, de lo que fuimos a hacer. Por eso no estábamos con ustedes en los últimos 3 programas. Y del año de Claudia Sheinbaum, que cumplió un año. Cumple un año. La Real Claudia. La Real Claudia. Parece increíble que ya Es haya pasado. un honor estar con la mejor, gritan Es les un mexicanes. honor estar con la mejor. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Gaza? Y, como y quieran. vamos empezamos hacia abajo y terminamos hacia arriba el programa. Bárbaro. Le damos. Entonces, bueno. Échele, ¿Me Diego escuchan Rosselli. bien ahí? Porque yo estoy mirando para el otro lado, sí. Bueno, finalmente se firmó el anunciado acuerdo sobre Gaza, pero sin Netanyahu en la foto. Jamás tampoco fue a Sharm el Sheikh. Estuvo en Sharm el Sheikh. Tremendo balneario. Ahí en ¿Estuviste ahí? en la punta del Sinaí. Espectacular. El agua creo más fría que probé. Gracias al viaje de Ciencias Económicas. A quienes hagan economía les recomiendo hacerlo. Qué privilegio. Donald Trump junto a los líderes de Egipto, es verdad, un privilegio descomunal. Donald Trump Bien, hay junto a los algo líderes de Egipto, esencial Qatar, que- Turquía, entre otros, selló un pacto que previó la liberación de 200 rehenes israelíes y casi 2.000 rehenes, ¿por qué no?, palestinos detenidos. 20 y 200 y ¿cuántos? 20 a 2.000, Ah. si contamos los cadáveres, no sé cómo decirlo, esto hay que elegir bien las palabras, los muertos, son 50 en total, 48 en total. Los rehenes fallecidos en cautiverio, digamos. Exacto. Trump habló de paz en Medio Oriente y lo calificó como su logro más grande, aunque el ambiente dista mucho de ser de celebración. En Israel hay desconfianza, en Gaza se denuncian torturas y deportaciones, y en Palestina reclamos por lo que llaman un exilio forzado de algunos ciudadanos. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se mantiene al margen y advierte que cualquier incumplimiento por parte de Hamás será respondido.
Entonces, Bien, ¿estamos debemos ante un paso distinguir. hacia la paz o ante otro capítulo de diplomacia mediática? ¿Qué peso real tiene el acuerdo en el tablero político regional? Les escucho. Bueno, yo Dale. creo que primero que nada le llegó tarde para el premio de la paz, el Nobel de la Paz a Trump, el anuncio. Paz, el tema es ese, ¿no? ¿Hasta qué punto es una paz duradera si no hay justicia de fondo? O sea, de alguna manera, en la medida en la que se siga habiendo un estado de apartheid y en la que siga los palestinos como ciudadanos de segunda y las políticas expansionistas de Israel sigan adelante, va a haber una resistencia en algún punto por parte de los palestinos. Y seguramente siga siendo ferozmente reprimida por parte del Estado de Israel. Entonces, ¿qué tan sostenible es esto en el tiempo? Más allá de celebrar que hayan dejado de caer bombas por un ratito y haya entrado ayuda humanitaria, lo cierto es que es difícil de verlo así. Sí, lo primero que me viene a la cabeza es, esto no es una paz. Ezequiel Coppel en Argentina y acá en Uruguay lo estuvo diciendo y muchos analistas internacionales lo vienen diciendo. Esto es un alto al fuego. Uno, que es el tercero ya en este genocidio en curso. Las 2 veces anteriores ya fue violado unilateralmente por el Estado ocupante de Israel. A mí la verdad es que es verdad, no habrá paz hasta que no haya justicia, pero esto no es paz, esto es la primera parte de algo que es apenas un cese al fuego, y digo apenas porque hoy mataron 7 palestinos en la ciudad de Gaza, y desde el momento en el que se acuerda y Trump lo anuncia con bombos y platillos, sistemáticamente vienen asesinando igual palestinos. Asesinaron a uno de los periodistas que daban cubriendo el genocidio en Gaza, que había festejado el día anterior, que se había sacado el chaleco, que había estado celebrando un ratito del cese de las bombas, y fue asesinado en el momento. Nada, después vemos imágenes hermosas, hermosas entre un millón de comillas, de animales que surgen de los escombros, cachorritos y como patitos y demás, que vienen saliendo a partir de que dejan de escuchar el estruendo de las bombas. Tenemos Dale. ahí hablé con Lucrecia Trap, hay un video de Offer en México. Por las Me dudas, gustaría- aclaro que capaz que sale duplicado y eso, ahí nos avisan en YouTube y corregimos el audio, ¿está? Dale. Lo mando. Debemos distinguir claramente entre el antisemitismo, que es el odio a los judíos por sus orígenes y por lo tanto una forma de racismo, y el antisionismo, que es una oposición a la ideología supremacista y colonialista. Bien, esto para mí era clave por cómo se está dando el debate en algunos lugares en Uruguay. ¿Nos querés contar de nuevo quién es Ofer? Ofer Kasif es un diputado de la Knesset, que es el Parlamento de Israel, del bloque o partido Hadash, que es una coalición entre el Partido Comunista y algunos sectores de izquierda. Estuvo en Uruguay hace un par de semanas, dio entrevistas varias a Brecha, a La Diaria. En La Diaria volvió a salir hoy, porque tiene vínculo con Uruguay, porque habla buen español y lo que dice hace sentido. Fue uno de los diputados que ayer, cuando fue Donald Trump al Congreso israelí, levantó carteles en contra del genocidio y terminó siendo expulsado. Para mí era importante traerlo, uno, para separar, ¿viste? un poco la paja del trigo. Creo que hay que primero estar, no sé, o felicitar, no sé si felicitar la palabra, pero es una gran noticia este paso de la liberación de rehenes, presos, de gente. O sea, que la gente vuelva a estar con su familia, me parece que es algo que para lo que venimos viviendo hace 2 años hay que ponerlo arriba de la mesa sin ningún tipo de miramientos y nada por el estilo. Creo que también comparto que esto de paz no tiene nada, es un alto al fuego, un cese al fuego, que entiendo yo va a dirigir las baterías de tanto de Israel como de Estados Unidos hacia Irán ahora
directamente. O sea, pienso que cada vez que hubo algún tipo de atisbo de acuerdo, siempre se giraron los misiles para otro lado. De hecho, en Cisjordania nunca paró la ocupación. O sea, se habla de Gaza todo el tiempo, pero Cisjordania sigue siendo territorio ocupado por el Estado de Israel. El otro día Segel Keopel bien relataba de 89 barreras, sí, al paso. O sea, la gente va por un camino, le ponen un control y tiene que caminar 1000 horas. Y entonces eso demuestra un poco el modus operandi de la ocupación y del colonialismo que opera bajo el Estado de Israel actual, con Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir y Kast y tantos otros. Quiero cerrar con un detalle no menor. Ayer Trump en la Knesset, cuando le pidió al presidente del Estado de Israel que indultara a Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu tiene varias causas abiertas. En Uruguay se habla poco de eso. De hecho, las tenía antes del 7 de octubre, parte central de la estrategia de la masacre de Hamás tenía que ver con la debilidad política que tenía Netanyahu adentro de su país, y entendían que sus acciones iban a catalizar un poco la política interna. Bueno, 2 años después eso fue una muy mala medición. Gracias, Diego. La verdad es que nunca es fácil, me parece, hablar de este tema. Nunca no tiene pinta de que se vuelva fácil en el corto tiempo. Pero sí, me adhiero a que la gente vuelva a estar con su familia. Es importante, tanto los rehenes israelíes como los rehenes palestinos. Y no todos, porque hay muchos que no lo bajaron de la lista, ¿no? O sea, eso, de hecho, Israel a último momento unilateralmente termina bajando rehenes palestinos de la lista. Hablo de rehenes también porque son 11.000, están presos sin juicio 2/3 partes. Los que sí tienen un juicio o algo es en tribunales militares, lo cual es ilegal porque son civiles. Alrededor de 3.500 son menores de edad. Hoy salía un video de niños cantando y saludándose por Eid Mubarak o cosas desde la cárcel. La verdad es que la situación es bastante compleja. De hecho, incluso algunos liberados fueron directamente deportados y extraditados hacia Jordania o otros países, y su familia se enteró en el momento en el que no se bajaron de los ómnibus. O bueno, gente torturada durante 22, 23 años que pensaron que les dijeron que su familia estaba toda muerta, y cuando bajan y los ven, la emoción era absoluta. Ibi. Nada, eso. Creo que es como difícil también no de alguna manera celebrar el alto al fuego, sin duda, pero para quien está mirando el mediano y largo plazo, no necesariamente es una victoria, y implica una parada en algo que ha sucedido varias veces y que ha implicado impunidad en el avance de Israel sobre el territorio palestino y en sus acciones. O sea, esto de alguna manera vuelve a garantizar esa impunidad, porque no se está hablando ni del fin del genocidio ni ningún juicio a los responsables, simplemente un alto al fuego momentáneo que hasta qué punto va a ser respetado, veremos. Lo que me parece a mí, cierro con esto, no sé si tengo que pasar al siguiente tema, pero festejar a Trump en esto, que fue el que inició en 2016 con la movida de pasar su embajada a Jerusalén, con los acuerdos Abraham, que también parte de la tormenta de Al-Aqsa tenía que ver con frenar los avances de los acuerdos Abraham, que Trump hoy volvió a nombrar como parte de su estrategia central. No creo que para nadie sea festejable, ¿no? Levantar la imagen de Trump en esto cuando es el que inició el conflicto y ahora lo cierra, porque es el único capaz de sentar en alguna mesa a Netanyahu, al gobierno del Estado de Israel. O sea, obvio que Trump iba a tener que ver. No lo hizo Naciones Unidas hace 2 semanas, donde era el lugar que lo tenía que hacer para darle una entidad política a esto. Lo hace él como merecedor de un premio Nobel de la Paz, que él promovió, siendo él el que promueve esta conflicto de exterminio. Parece un chiste de mal gusto, la verdad. Es la culmine del cinismo y la posverdad del siglo XXI.
Totalmente. Pero bueno, en esto de momentos cúlmines y hacemos un salto gigante hacia nuestro continente. Otra cosa que es difícil. Otra cosa que es difícil. Hablar de Bolivia. Iván, nos vas a hablar de Bolivia, que son las elecciones este fin de semana. Este fin de semana, el domingo 19, es la segunda vuelta en las elecciones nacionales en Bolivia. Y estuvimos conversando al respecto con Adriana Salvatierra, senadora y presidenta de la Cámara de Senadoras durante el golpe de Estado en 2019. No sé si ahí ya estamos en condiciones. Adelante. Es como se ha... Y el segundo es... Soy Adriana Salvatierra, desde Bolivia, soy militante del espacio político que lidera Evo Morales. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que hay dos componentes. El principal es de carácter económico. La crisis económica que estamos enfrentando en este momento y una crisis energética sin precedentes, creo que ha sido un elemento principal para entender en qué se basa el conflicto político. Nosotros estamos enfrentando en este momento niveles de inflación que no los conocíamos en un país que hasta hace 5 años era líder del crecimiento económico regional, referente en el marco de la democratización de la riqueza, y había construido un modelo donde el Estado lograba cumplir un conjunto de roles: el rol de la captura del excedente, la estabilización de la economía, la democratización de la riqueza, el participar en el proceso de industrialización para continuar generando recursos. Todo eso se ha ido sistemáticamente desmontando, más por decisión política que por inercia, y mucho de eso ha guardado relación en cómo se ha ido destruyendo el aparato productivo nacional. Bueno, ahí Adriana nos comentaba un poco los aspectos más estructurales o que hacen a las dificultades económicas por las que pasa Bolivia hoy y que de alguna manera explican parcialmente el resultado. Recordemos, en la primera vuelta pasó a la segunda vuelta a Rodrigo Paz con el 32% de los votos y Tuto Quiroga con el 26,7%. Ambos de derecha, uno ex senador, Rodrigo Paz, senador de centro derecha, tuvo mayor apoyo en lo que es el altiplano, que es la zona donde históricamente tenía apoyo el movimiento del socialismo de Evo y de Lucho ahora. Y Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga es presidente boliviano, con un tirado más hacia la derecha o extrema derecha y con claro apoyo del Oriente, que es el espacio que siempre fue reacio a los gobiernos del MAS. Después algunos otros puntos a destacar de los resultados en su momento. El voto nulo al que llamó Evo Morales tuvo casi el 20% de los votos. Obviamente a esto hay que restarle lo que tradicionalmente o comúnmente tiene el voto nulo en las elecciones, que es aproximadamente el 3%, por lo que hablamos de un apoyo importante a lo que es la figura de Evo, más importante de lo que fue el apoyo a Andrónico Rodríguez, que era como el otro candidato que se perfilaba por parte de la izquierda o el progresismo, y a Eduardo del Castillo, que tuvo 3% de los votos nomás, que es el candidato del gobierno, ¿no? Entonces, de alguna manera también es interesante ver cómo, sumando lo que sería el disperso ex movimiento del socialismo o el campo popular y nacional boliviano, no llegamos a tener lo que sacó el primer candidato de la derecha, ¿no? Si quieren, podemos ver el segundo video de Adriana, que nos explica un poco cuáles son las razones más políticas por las que llegamos entonces a esta situación de desmembramiento del movimiento del socialismo. Y el segundo es cómo se ha impedido saldar las diferencias políticas democráticamente, porque este desmantelamiento del modelo económico es una diferencia política de fondo, sumada a otros cuestionamientos que hay de corrupción, que han sido señalados oportunamente en espacios internos y luego en espacios públicos. Quemar las naves, el arruinar los procesos de decisión interna, democracia interna, para definir, por ejemplo, la conducción del partido o la presentación de las candidaturas que representarían las siguientes elecciones, ha sido otro elemento en el que no se puede sacar de la vista en la UFA. Nosotros marcamos estas diferencias políticas. El voto nulo, al que llamamos finalmente, no fue nuestra primera opción. Nuestra primera opción fue participar. El voto nulo se llamó finalmente a 10 días antes de la elección. La expresión de eso fue que el voto nulo pasó del 3%, que antes era el máximo que alcanzaban otros procesos electorales, al 20%. Y la expresión del poder territorial de ese 20% creo que es lo más importante para mirar hacia el futuro.
disputar en las elecciones de gobiernos locales de marzo próximo la representación política. Hay expectativas muy importantes. El voto nulo, como decíamos, estuvo presente ganó el 40% de los gobiernos locales del país, y esperemos que eso luego se transforme en representación política. Y por supuesto, reconstruir la unidad del campo popular. Y esa reconstrucción no es una suma aritmética, es producto de un proceso de reflexión, de autocrítica y de construcción colectiva del nuevo horizonte que represente las aspiraciones del pueblo boliviano en adelante. Muy bien, ahí nos explicaba entonces cuál fue rápidamente el proceso de deterioro de la unidad de la izquierda en Bolivia. Y así es como llegamos al escenario en el que estamos en un balotaje entre dos programas de derecha, que ya están hablando de un préstamo del FMI, de un recorte del gasto público, de terminar, por ejemplo, con el subsidio de los combustibles, que es una política clave en términos de sostenimiento del modelo económico boliviano, y que además estamos hablando de un país que es productor de hidrocarburos. Y bueno, creo que lo más interesante sería poder pensar un poco qué responsabilidad, más allá de los matices, le cabe a Evo respecto a esta dificultad para una sucesión exitosa en el campo de la izquierda boliviana. Y qué sucede también con algunas causas que, más allá de que se han comprobado, como dice Salvatierra también, cierta persecución judicial y mediática que denuncian desde el lado del lobismo como Laufer, hasta qué punto podemos obviar algunas denuncias graves sobre abuso de menores que en su momento se pusieron sobre la mesa y que no tuvieron un tratamiento más adecuado, ¿no? Nacho pregunta, si no votaban nulo, ¿esos votos podían ir a alguno de los candidatos? ¿Qué ganaron? Me parece una buena, para por lo menos mirarlo desde acá, ¿no? Yo recuerdo que le preguntamos esto en el momento cuando estábamos reunidos con el grupo, con los bolivianos, pero desde el lado de Evo. Y la respuesta fue que en realidad ellos habían tratado de inscribirse desde otros sectores, como desde otros partidos, y que sistemáticamente se les había negado la posibilidad de participar a nivel electoral, y que entendían que jugar con ese juego recortado era validar una democracia que estaba, que ellos entienden que está cercenada de alguna manera, ¿no? Corregime si lo digo. Es que es el punto, sí. Y en algún punto sí, creo que mientras estuvimos allá, la verdad es que toda América Latina y el mundo resiente esta situación del pueblo boliviano, pero la realidad de cada pueblo y las decisiones de los movimientos populares los entienden, creo que sobre todo ellos. Creo que tienen que ir hacia una autocrítica fuerte. Sí, yo creo que ahí obviamente el llamar al voto nulo implica renunciar a cualquier representación institucional, y eso tiene un costo para el partido y el movimiento, y un costo para el pueblo boliviano sin duda. El Congreso conformado ahora es de derecha, pero por amplísima mayoría. Lo cierto también es que parece no haber estado las condiciones para configurar una alternativa en eso. Y nada, creo que ahí hay un punto más de entender también, más allá de la deriva de Evo y su posicionamiento de seguir liderando ese proceso político, cuáles son las razones profundas, estructurales, que hacen que efectivamente tenga un 20% de apoyo. O sea, hay un descontento que va más allá de si se puede o no presentar Evo, y que tiene que ver con un fracaso del modelo en términos económicos, en términos de políticos más profundos. Iluminanos, Saúl. Gracias, Bicho, por este análisis. Y bueno, y para pasar al siguiente bloque, primero les tenemos que contar, como dice Diego, que los vamos a iluminar, porque con el plan redondo de UTE recibís entre 2.500 y 5.000 pesos de bonificación en tu próxima factura. ¿Cuándo? Cuando compras electrodomésticos que estén incluidos en la lista de eficientes en el plan eficiente de UTE. Te podés informar más en www.ute.com.uy.
Y comprando un cargador de vehículos eléctricos o termotanque con bomba de calor, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra en WhatsApp UTE al 098-1930-00 o en nuestra web. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía. Para pasar al bloque temático del día de hoy, que como todos los que nos están mirando, los que nos estuvieron extrañando las últimas 3 semanas, estuvimos en México. ¿De vacaciones? No, ya aquí. Ya quisiera. La verdad es que son 4 días muy intensos, muy intensos. Si quieren podemos arrancar con el primer videíto del seminario con imágenes y ya les vamos contando. Estuvimos en el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad que organiza el Partido del Trabajo de México. Es uno de los partidos aliados de la Cuarta Transformación, junto con Morena y con el Partido Verde ahora en estas elecciones. Y hace 30, ahí lo podemos ver, hace 29 años que se da este seminario. Inicia siendo casi, hace 30 años, siendo apenas una quincena de invitados internacionales. Hoy el espacio es el espacio de reunión de partidos y movimientos políticos de izquierda más grande del mundo. En su proclama año a año dicen reunirse con la convicción de que la unidad, la justicia social y la solidaridad internacional son la base de un mundo más humano. Y como dice el profe Alberto Anaya, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, desde los más rosa claros a los más rojos, todos ellos están incluidos y son bienvenidos en el Partido del Trabajo, porque lo que tienen que estar es desde esta línea a la izquierda. 300 invitados internacionales, 140 delegaciones, como 40 países distintos, más 300 compañeras y compañeros de diferentes estados de México. Esto, un espacio de reflexión, de compromiso, que fortalezca la unidad nacional y sobre todo la solidaridad internacional. En ese marco se elaboran, ponencias, clases magistrales, discursos, presentaciones diversas de América Latina y el mundo, de distintos países con representantes nacionales de verdad. Se realiza un encuentro de jóvenes uniendo fuerza en una especie de integración generacional. La segunda conferencia nacional del sectorial de mujeres del Partido del Trabajo, mujeres luchando y al mundo transformando, así le llaman las compañeras, reafirmando que es tiempo de mujeres tanto en la transformación social y política del país y del mundo. Bueno, esto fueron 4 días muy intensos, nos quedamos un poquito más trabajando en otros espacios que también nos aporta la posibilidad de ir al seminario. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué apreciaciones tienen? ¿Qué les ha dejado año a año el seminario? Creo que lo más importante visto desde acá es el discurso de la unidad, que en el Frente Amplio está bastante internalizado y ya pasa a ser una estrategia seria, no solo electoral, sino de supervivencia de las izquierdas, sobre todo latinoamericanas, donde se repite por lo menos a primera vista, una voluntad de transitar ese camino. Después en la práctica tiene otras dificultades, tienen otras lógicas, capaz que no tienen los espacios de base que hagan que eso de alguna manera funcione como tiene que funcionar, pero sí está la voluntad explícita, por lo menos en los discursos, de transitar hacia eso. Creo que es claro que las derrotas electorales han llevado a la mayoría a reflexionar sobre ese asunto. Las divisiones terminan garantizando la derrota para todos. Entonces, creo que va por ahí. Sí, yo creo que es súper interesante, primero, que exista un espacio de encuentro internacional a este nivel, que no solo es centrado en América Latina, sino también participan de otras partes del mundo, y sobre todo esto, ¿no? Centrado en la idea de unidad sin exclusiones, ¿no? El profe en su discurso
hacía función sobre eso, ¿no? La cuestión matemática de, bueno, hay que ser 50 más 1 por lo menos, esa es la regla del juego, y de alguna manera permite construir un diálogo más allá de lo que sucede en el seminario en sí, de las ponencias, que también invita a la profundización y a la discusión teórica de cómo hacer ese camino hacia, sino el vínculo que se va generando personal y político en paralelo, que también permite procesar discusiones interesantes, ¿no? Más allá de que uno puede encontrarse ahí compañeros o compañeras con los que esté más o menos de acuerdo, procesos que lo convoquen más o menos, lo cierto es que permite eso, un diálogo que de alguna manera es estratégico y fundamental para poder sostener procesos de largo aliento, tanto a nivel regional como en términos globales. Y también construye confianzas en un punto que, con lo convulsionado que está el mundo y lo difícil que está haciendo esto de resolver los temas que efectivamente son globales, es clave. Clave. Bueno, y en ese ámbito, y nos quedan 5 minutos, así que vamos a hacer una especie de correr un poquito. Se cumplió un año del mandato de Claudia Sheinbaum. Lo podemos ir viendo por ahí. Tenemos a la compañera Circe Camacho, que es alcaldesa de Xochimilco, sobre el primer año de la presidencia de Claudia. Ese es el otro video. ¿Este o el otro? El otro. El otro, ahí lo tiró. Gracias, Nahue. Gracias, ¿no? Circe Camacho Bastida, soy alcaldesa de Xochimilco y soy parte del Partido del Trabajo. Y bueno, pues en México tenemos desde hace 7 años una condición de consolidar una revolución en nuestro territorio, en donde estuvo al frente Andrés Manuel y ahora está Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que la presidenta nos ha dado día con día una demostración de cómo consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hemos tenido muchos conflictos a través de políticas internacionales, de posturas de nuestros vecinos al norte del continente, y sin embargo ha sido estoico la labor y las posturas que ha tenido la presidenta ante estas problemáticas. Y en el tema internacional, como bien sabemos, Claudia Sheinbaum es un eje fundamental. Las posturas que ha tenido México a nivel mundial han sido fundamentales para generar un polo y consolidar un polo de izquierda en el continente en el que vivimos. Su primer informe, obviamente, otra vez respaldada visual y simbólicamente por un masivo acto de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México, que es la plaza pública más grande de América Latina, y donde destacó lo que decía Circe, un balance positivo, enfatizando la continuidad y la profundización del proyecto de la Cuarta Transformación, iniciado por Andrés Manuel, con una estabilidad económica, con la fortaleza del peso mexicano, el crecimiento económico, el control de la inflación, el bienestar social, reafirma el compromiso de los programas sociales, las pensiones de adultos, las becas de estudiantes, la reforma constitucional que habla de los derechos sustantivos de igualdad para las mujeres, con fuerte base en apoyo popular, la inversión en infraestructura, con megaproyectos emblemáticos como el Tren Maya, el corredor interoceánico, la refinería de Dos Bocas, una estrategia de paz y seguridad basada en inteligencia y el combate a las causas de la violencia, sustentan un montón de todo esto. No sé cómo lo ven ustedes, cómo ven su relación, así como para ir cerrando en los minutos que nos quedan, pero... A mí me parece central mirar a México. Creo que Uruguay sigue quedando lejos. Ya estamos muy contaminados por otras realidades políticas, la argentina, la europea, mucho más que lo que pasa en México, ¿viste? Solo se conoce a Morena, pero a los que siguen la política exterior o le interesan algunos países, les va a costar nombrar otros dirigentes políticos reconocidos más allá de los presidentes. Eso para mí es elocuente y me parece que es importante para nosotros y para todos los que les interesen estos temas, tratar de seguir mirando lo que pasa ahí, cómo están dando respuestas a las problemáticas, cómo están pudiendo gobernar con niveles de aprobación muy importantes, y hay que ver, bueno, después cómo sigue el proyecto político iniciado con Andrés Manuel. Para mí es re interesante ver cómo más allá del acto
que claramente lo refleja. El apoyo popular que tiene, sigue contando con más del 70% de aprobación y nos habla de un proceso, no solo de un proceso de transformación y de cambio que sigue teniendo apoyo popular, sino un proceso de sucesión del liderazgo exitoso, que incluso se ha adelantado a algunas de las dificultades que han tenido otros procesos a nivel latinoamericano, por ejemplo, con la reforma judicial, tratando de democratizar ese espacio del Estado. Creo que ahí hay un punto y que sí es verdad, más allá de que nos quede lejos y de que la realidad no sea la que nos queda más cómoda para sacar conclusiones, es un punto clave al que hay que seguir mirando y aprendiendo de ese proceso, y ojalá puedan encontrar la vuelta para poder hacerlo sostenible durante un buen tiempo más. México sigue siendo un faro y lo seguirá siendo porque este es el primero del sexenio, o sea, son 6 años, así que seguiremos hablando de Claudia y de la cuarta transformación. Y con esto, no se olviden de suscribirse a Desembarco, de seguirnos en las redes de Desembarco de Desorden Internacional. Ahí tienen el QR para poder aportar a nuestro canal y que podamos estar más tiempo al aire. Y con eso les recordamos que UTE tiene su nuevo plan redondo de UTE para recibir 2.500 a 5.000 pesos en tu próxima factura de devolución, comprando electrodomésticos que sean eficientes incluidos en el plan. Informate en ute.com.uy. Y con el plan inteligente para hogares y pymes, tu plan es más redondo todavía, porque además podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico. Entrá al simulador y comprobalo en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Internacional, desorden internacional. ¿Quién que anda a Washington y Burkina Faso? ¿Qué está pasando?